Y continuamos con esta reflexión que el Señor ha puesto para estos días, esta reflexión que nos recuerda que este tiempo realmente en una semana o en una jornada como esta o en unos días como estos se llevó a cabo el cumplimiento del plan del Señor, que días comunes y corrientes, pero que fueron marcados en la historia por haber sido los días en que lo que el Padre Celestial, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo habían determinado. Y entonces estos días realmente no fueron unos días que surgieron casualmente, no surgieron de insofacto, sino que habían sido ya planificados, habían sido ya determinados por el Señor. Y en el cumplimiento de su tiempo, no solamente nació Jesucristo, que nació de mujer y que nació, como dice la Biblia, rompiendo matriz, y no solamente en ese momento del nacimiento, que es lo que la gente tiende a recordar mucho, sobre todo con los regalos, pero que también en un día determinado, el que nació, un día iba a morir. Y saber que Él ha sido el único de toda la humanidad, de todo ser que haya nacido o que nazca, será el único, ha sido y será el único que nació con el fin de morir. Usted y yo nacemos, vivimos, y la lógica es que un día nos muramos. Pero Jesús no nació con esa lógica de que un día se iba a morir. No, en el tiempo, después de haber cumplido la justicia del Padre, recordemos el pacto que ellos hicieron, que anoche estábamos viendo esa parte, el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y entonces ya llegaba el momento en que el Hijo viviría aquí en esta vida durante 33 años, y en esos 33 años Él se había comprometido, había pactado con el Padre Celestial que respetaría su ley, que cumpliría sus deseos, que se mantendría puro, que no pecaría en este mundo. Pero además de eso también había determinado y pactado con el Señor: pero un día también tomaré el lugar del pecador y me colocaré en su lugar para cargar con todo el pecado de la humanidad. Y cuando haya muerto por ellos, yo creo que tú me resucitarás, porque esa era la confianza de Jesús, que el Padre lo levantaría de entre los muertos, y que podría a todo aquel que en Él crea justificarlo, lavarlo con esta sangre que Él derramaría, y que lo podría presentar ante el Padre Celestial puro y sin mancha. En eso consistía el pacto de parte de Jesús, en eso era el compromiso, ese pacto, como dice la Biblia en el pasaje que tenemos como base, en ese pacto eterno, en ese pacto eterno. Así habían acordado. Y entonces todo aquel que venga a través de Jesucristo, el Padre lo recibiría. Y el Padre lo justificaría. Y el Padre lo reconciliaría consigo mismo. Y luego el Padre lo adoptaría como hijo. Y de esa manera todo aquel que creyera en la obra de Jesús vendría a ser su hijo y parte de la familia celestial. Y también el Padre se comprometió a que todo aquel que venga por medio de Jesucristo y sea justificado y sea reconciliado y adoptado como hijo, reinará con Jesucristo por toda la eternidad. Ese es el pacto, el compromiso.
Y así como Jesús, como el Espíritu Santo también se comprometió que cuando Jesucristo terminara la obra, primero Jesús tenía que hacerla, quitar el pecado del medio, quitar el estorbo, entonces Él vendría para quedarse con este pueblo. Y Él haría una obra maravillosa, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos revelaría a Jesús, aplicaría la obra de Cristo a nosotros, para que podamos entender y creer y afianzarnos en que por la obra de Cristo hemos sido completamente purificados. Y nos haría de nosotros esa iglesia, y que Él nos fortalecerá y que Él nos sostendrá con su poder, y que Él inclusive nos usará como instrumento para que glorifiquemos al Padre y para que expandamos también el reino. El Espíritu Santo daría el poder a esos hijos para vencer el pecado, le daría el poder para vencer a Satanás, daría el dominio propio para vencer el pecado y daría el amor necesario para poder vivir en este mundo, amando a este mundo pecador para que venga Cristo. Una obra que hacía el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno ve todo ese recorrido bíblico, uno ve que este pacto no es como a veces muchos de nosotros pensamos. De pronto cuando venimos al Señor y aún podemos desarrollar la vida cristiana pensando que ese pacto comenzó aquí con nosotros, cuando yo entré en Él, y entonces de ahí para adelante ese pacto sigue. No, el pacto no comenzó cuando Jesús vino a la tierra, ni cuando murió por nosotros, ni tampoco comenzó cuando usted escuchó, creyó y se rindió al Señor, sino que ese pacto comenzó en la eternidad. Por eso la Biblia lo llama en Hebreos 3:20 el pacto eterno. De todas las obras de Dios, de todas las obras de Dios, el pacto eterno es el más antiguo. El pacto eterno, como decíamos anoche tratando de explicar un poco, en esa eternidad anterior. A nosotros nos es a veces complicado, a veces entender el concepto de eternidad ya es una complicación, pero a veces entender que nosotros estamos como un punto allí metido en medio de esa línea, y que en ese punto entonces estamos viviendo nosotros, pero que contando con nuestros calendarios, entonces la vida comenzó a registrarse, antes de y después de. Antes de, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios. Dios intervino en esa línea eterna y entonces creó. Y cuando metió esa creación en esa línea que venía directa, entonces allí metió el factor tiempo. Y allí se comenzó a contar. Y se cuenta, bueno, algunos hablan de cientos de millones de años, ¿no?, de la creación de la tierra. Hablan de que ese proceso duró miles de millones de años. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Yo no sé calcular si antes de, cuando Dios creó todas las cosas, antes de crear al ser humano, habían pasado cientos de millones de años. Pues yo realmente no sé, o si pasaron cada día contado serían 1000 años, no sé. Si Dios creó todo en 6000 años y el séptimo año se sentó a tomar café y a mirar todo lo que había hecho. Yo no sé si fue así. Lo único que yo sé es que cuando Dios creó al ser humano hasta el día de nosotros, han transcurrido 6000 años. ¿Sí? O se están cumpliendo los 6000 años. En el calendario judío todavía no hemos llegado a 6000 años. ¿Sí sabía eso? Mientras que en el calendario gregoriano, que es el que uno maneja, ya vamos en el año 2023, en el calendario judío todavía no han llegado a los 6000 años. La manera como los cuentan no ha llegado. Y yo he pensando en eso un poquito y leyendo el libro de Enoc, que no está en la Biblia, pero que es interesante leerlo, cómo Dios
ha permitido que haya inclusive esa confusión. Creó el tiempo para que contáramos, para que pudiéramos guiarnos, pero también creó o se dio una situación de confusión en el tiempo. Y yo creo que eso es para que la gente no se ponga a hacer cuentas del día y la hora cuando vendrá el Señor Jesús por segunda vez, que antes de eso tiene que haber llamado a la iglesia, o que calculemos de una manera precisa cuando se cumplen los 6,000 años tras rayaditos, y se cumplieron los 6,000 años y ¡pra! El Señor lleva a su iglesia. No sé, pero lo cierto es que en esa eternidad anterior el pacto ya se había establecido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pacto nos incluía a nosotros y no estábamos ahí todavía. Y no había sido creado nada y ya nosotros estábamos incluidos en el pacto. Porque cuando Dios creara los cielos y la tierra, lo que Él quería era establecer una raza humana aquí en esta tierra, que estableciéramos con Él más que una relación de creador a creación, que pasáramos de esa relación a una relación de padre e hijo e hija. Y Dios quería que esta tierra fuera llena de la gloria de su nombre. Y literalmente Dios quería que esta tierra fuera la sucursal del cielo. Esto estaba en el diseño de Dios. Pero como Él sabe todas las cosas, ya sabía que la humanidad, comenzando desde el primerito, ¿le íbamos a qué? Le íbamos a fallar. Pero Él quería muchos hijos. Y Él quería muchos hijos en su gloria, dice la palabra del Señor. Llevar muchos hijos a la gloria, dice la palabra. Ese ha sido el anhelo del corazón del Padre desde antes del principio de las cosas. Pero Él, sabiendo que ya este ser humano que crearía le fallaría, entonces cuando entra en el pacto con el Hijo, le propongo: hijo, yo voy a crear una humanidad y esa humanidad me va a fallar. Esa humanidad, voy a pactar con ellos, pero ellos van a quedar mal al pacto inmediatamente. Entonces yo le propongo algo: vaya y lo rescata. Y a todo el que rescate bajo la obra suya, se los voy a dar como su cuerpo y se los voy a dar como su iglesia, y van a ser como su esposa. Van a ser mis hijos. Todo le pertenece al Padre, ¿no? A través de Jesús le pertenecemos al Padre, pero el Padre se lo daría a Jesucristo como su iglesia, como su pueblo, como su novia, que luego sería su esposa, para reinar toda la vida con nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues eso está como feo, bonito el regalo, fea la manera, pero para las que sea, por agradarte a ti, Padre Celestial, y por amor a esos que van a fallar, a esa humanidad que va a fallar, por amor a ellos lo voy a hacer. Y por eso vino, y por eso estamos celebrando, bueno, no sé si a nivel mundial muchos no lo celebran de esta manera, de una manera de pronto menos enfática, pero el que tiene conocimiento en esta tierra sabe que hay una fecha especial donde hay una celebración o una recordación de que un día el que había nacido como el Hijo de Dios en la tierra fue a morir a una cruz. Y eso es lo que estamos conmemorando. Por eso estos tiempos, más allá de ser asuntos religiosos, de momento, de paso, lo que deben de hacer es llevarnos cada día a profundizar más en lo maravilloso que ha sido esta obra del Señor. Lo maravillosa que ha sido esta obra del Señor para con nosotros. Entonces, el pacto divino no fue directamente con nosotros, porque no estábamos ahí físicamente. Ya estábamos en el plan de Dios, pero usted no estaba en esa eternidad para estar metido en el pacto, ¿cierto que no? ¿O sí? Alguno que tenga un poquito de pronto no sé, gloria, ¿cuántos años tiene? No alcanza a estar allá, ¿no? ¿Sí me está entendiendo?
¿Quién de nosotros alcanzó a estar en la eternidad para estar ahí? Ninguno. Pero estábamos representados. Jesucristo nos representaba. Jesucristo pactó con Dios por usted y por mí. Y lo que nosotros tenemos que hacer solamente es acogernos al acuerdo, a ese compromiso, a ese pacto que hicieron ellos, acogernos nosotros para entrar en ese beneficio por medio de la fe en Jesucristo. Y de esa manera no solamente somos unos referidos en la eternidad, sino que de esa manera nosotros entramos a formar parte de ese plan eterno, de ese plan maravilloso. Entonces, mis hermanos, qué lindo saber que la vida de nosotros no comenzó aquí ahora. La vida de ningún ser humano partió de aquí, del momento en que nació. La vida de nosotros partió desde el momento en que el Señor determinó crearnos. Desde que ya estaba en su plan crearnos, desde allí nosotros tenemos nuestra raíz de existencia. Alguien decía una vez que todas las cosas se crean dos veces. Todas las cosas se crean dos veces. La primera creación es en la mente, la idea. Y la segunda creación es hacerlo material, es hacerlo tangible. Amén. Todo lo que usted vea por ahí, todo, incluyéndonos nosotros, hemos sido creados dos veces en un sentido. Porque esa silla donde usted está sentado, alguien se la imaginó de esa manera, alguien la dibujó, alguien hizo unos planos, se los metió a una máquina, a un computador, y luego le metieron una materia prima para que eso que estaba aquí en la cabeza se hiciera visible y usted pudiera sentar. Usted no se puede sentar en el pensamiento de nadie, pero se puede sentar en la silla que él se imaginó. Y así mismo con Dios, nos creó en su mente, ya estábamos ahí, ahora faltaba que llegara el tiempo, el momento determinado, para ahora sí hacernos tangibles, entrarnos en esta realidad material, que de esa realidad espiritual de Dios viniéramos ya a estar manifestados en esta realidad material. Desde donde usted lo vea, realmente Dios es maravilloso. Desde donde uno lo vea, el Señor es maravilloso. Y en esta noche, siguiendo ese plan y ese proyecto, entonces tenemos el tercer punto que habíamos anunciado, y es el carácter eterno del pacto de gracia. El carácter eterno de este pacto de gracia. Y como decíamos hace un momento, de todas las cosas creadas, el pacto eterno es el más antiguo. Pero también, no solamente que es el más antiguo porque miramos hacia atrás, pero también será la obra de Dios más longeva, o que más vida tenga, porque no se acabará. Este pacto que comenzó allá donde no sabemos, en el tiempo que no sabemos, en la eternidad, va hacia adelante y tampoco se ve que se termine. Vaya conmigo por favor a Mateo 26, 28. Mateo 26, 28 y 29, 28. Está hablando Jesús y él está diciendo: porque esta es mi sangre, y habla que es del nuevo pacto, y ya voy a explicar, porque en el uno dice que es el pacto eterno, entonces el más antiguo, pero aquí está diciendo que es el ¿qué? El nuevo pacto. ¿Sí ve que la Biblia se contradice? No, solamente es entender cada cosa en su momento. Entonces, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, y ya veíamos por qué por muchos. Ayer estábamos pensando o mirando la palabra cuando preguntábamos, bueno,
La obra redentora de Jesús en el cumplimiento de su pacto ¿es para quiénes? ¿Es para todo el mundo? No. Ya Dios de antemano sabía quiénes creerían. Y la redención, la salvación, el pacto que hizo con el Hijo sería para aquellos que creerían. Y entonces Él haría todo un proceso, nos llamaría, y hablábamos del llamado que nos hace el Señor a través de la predicación del Evangelio. El Señor nos hace el llamado, pero ya nos tenía en su mente, ya sabía quiénes iban a creer, y a los que iban a creer nos preparó esta salvación. Y luego nos llamaría a través de los evangelistas, a través de la palabra predicada, para que vengamos a Él. Y gloria a Dios porque hemos venido. Amén. Dios nos llamó a través de alguno de sus siervos, llámese evangelista o pastor o profeta o apóstol, no de los apostolitis, sino de los apóstoles que Dios realmente ha puesto, y nos llamó. Y por eso nosotros hemos creído y por eso estamos aquí, por eso somos parte de este plan de Dios y por eso somos hijos de Dios. Amén. Entonces, por muchos, para remisión de los pecados. Bueno, de una vez digo esto del nuevo pacto, porque en Hebreos 13:20 dice que es el pacto eterno, es decir, muy antiguo. Pero aquí dice que es el nuevo pacto, porque también hemos hablado del pacto de las obras, ¿se acuerda? Que cuando Dios comenzó su relación con el ser humano aquí en la tierra, estableció el pacto de las obras. Y ese pacto de las obras fue el que se mantuvo, y era el único que se mantuvo hasta que llegó Jesucristo. Y hasta que llegó Jesucristo y cumplió con todos los requisitos, y ahora le daba entrada al pacto eterno. Ahora introducía en la vida humana el pacto eterno. Entonces, aunque es eterno, para el ser humano venía a ser nuevo pacto, porque estaba quitando el pacto de las obras y estaba estableciendo lo que era el pacto eterno. Amén. ¿Me hago entender? Entonces no hay una contradicción en el pasaje para nada, sino que es el mismo pacto, pero venía a ser nuevo en el mundo, porque era quitar el pacto que había hecho con los hombres, que ese no es eterno, que ese tuvo un comienzo y tuvo un final, mientras que este que dice que es el nuevo, realmente es el más antiguo, porque era el que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo entendemos así? ¿Lo logro comunicar? Por eso el pacto eterno y el nuevo pacto son el mismo. Amén. Son el mismo. Y entonces el versículo 29 de acá de Mateo 26:29 nos dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Es decir, no volvería a celebrar con ellos la Santa Cena o la última cena. Esa era la última mientras él estaba vivo. Ahora ya iba a morir y el pacto eterno se introduciría, se iniciaría definitivamente, y él iba a morir, a resucitar, iba a ser levantado a la gloria celestial. Pero de antemano avisó, podemos decir más que advertir, avisó a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo: esta va a ser la última comidita que nos comemos juntos, y esta es la última, este jugo de la vid que representa mi sangre va a ser lo último que tomemos ahora conmigo. Pero habrá un día, dice aquí, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde vamos a volver a celebrar ¿dónde Jesús va a volver a celebrar Santa Cena con su pueblo? En el reino de su Padre. ¿Hasta cuándo? No lo dice, pero permanece. Es decir, que cuando Jesucristo haya hecho su obra ya de recoger su iglesia y llevarla a la gloria celestial, y la culminación de ese momento que es llamada las bodas del Cordero, y yo creo que esa va a ser la gran Santa Cena que vamos a consumir con Él, allí donde Él mismo nos va a servir.
Y allí es donde Jesucristo va a servir y va a recordarle: apóstoles, hijos míos, mis discípulos, esto fue lo que les dije cuando estaba con ustedes allá en esa última cena, que yo esperaría, lo veríamos hasta este momento. Este es el momento. Así que las mesas están servidas, vamos a cenar juntos, porque este es el recordatorio que estos son los símbolos del nuevo pacto, que era el pacto eterno, que fue sellado con mi sangre bendita. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Todo está perfectamente. Todo está perfectamente establecido por el Señor. Y cuando ya Jesucristo haga eso, entonces ya todo este proceso de redención y este proceso de transformación, todo esto ya se habrá terminado. Y ahí para allá lo que comienza es el reinado eterno con Jesucristo. Pero el pacto no va a terminar. Será consumado en su cabalidad. Es decir, hasta que cenemos con Él en el cielo, en las bodas del Cordero, hasta ahí podemos decir: Señor, ya todo está hecho. Amén. Pero esa sangre seguirá estando delante de la presencia del Padre, recordando que es el único medio por el cual usted y yo fuimos justificados para estar ahí. Como nos pasa en el presente, yo no sé si a usted le pasa en el presente, pero hay algo que llevo en mi corazón siempre. Toda mi vida, desde que conocí, entendí al Señor y me rendí a Él, toda mi vida he sabido que si no fuera por la sangre que está delante del Padre, como dice la palabra, Jesús es el sumo sacerdote que se hizo presente ante el Padre y intercede por nosotros de día y de noche. Amén. Que si no fuera por esa obra y por esa sangre que está delante del Padre de día y de noche, yo no podía ni siquiera levantar mi pensamiento a Él. Porque yo soy suciedad, porque yo soy en mí, y como le pasa a cada uno de nosotros, como dijo David, en pecado me concibió mi madre, no porque la mamá haya adulterado o haya sido de por ahí de un embolate, no, sino porque nació en condición de pecador. Y somos redimidos, amén, pero seguimos siendo pecadores. Y si no tiene la primera piedra, que lleve la devuelva más grande. ¿Somos pecadores o no? Y usted y yo siempre, cada día, cada momento, tenemos derecho a clamar al Padre, decirle: Padre, a Jesucristo, el Señor, todo, solo porque esa sangre está delante del Padre Celestial intercediendo por nosotros. Nunca tendremos ninguna razón para justificarnos en nosotros mismos y llegar a decir: no, Señor, que yo llevo 40 años en la vida cristiana, no, yo ya, mucho casi que somos panas, pues. No podemos llegar a eso. No, yo cuántas cosas he hecho, mire que usted hasta me ha usado y mire que yo hasta levantado muertos, dirá alguien. Y no por eso va a decir: no, ya, pues entremos, sentémonos a tomar un tinto los dos, que somos así como más o menos similares. Nadie. Porque ese hermanito desconocido, como el gran siervo que esté ministrando en cualquier nivel, tendrá que decir: estoy delante de ti solo por la sangre del Cordero. Amén. Estoy delante de ti solo por la sangre del Cordero. Y eso va a permanecer, porque nuestra entrada al cielo nos la da esa sangre que ha gemido por nosotros, que intercede por nosotros. Bendito es el Señor. Así que cuando nosotros estamos pensando en el pacto y en este pacto eterno, y podemos pensar en ello, lo primero que debemos de tener en nuestro corazón es mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento. Y tenemos que tener claro en nuestro corazón que nosotros no somos el producto de ninguna casualidad. Y tenemos que tener claro en el corazón que así yo no sea notable, así de pronto
la única huellita que usted o yo hayamos dejado, dejemos en este mundo cuando partamos de aquí, de pronto la única huellita que dejamos fue nuestra familia, esposa o papá, o bueno, el grupito que hubo, y de pronto nadie ni lo notó en esta tierra, tal vez. Tal vez nadie, aparte del grupito núcleo suyo, como que nadie se dio cuenta que usted existió. Puede ser. Pero había uno que ya lo tenía en mente, en su corazón. Y usted existió porque Él pensó en usted. Puede despreciar cualquiera, puede por debajearlo el que sea. Pero usted tiene que levantar su corazón al Señor y decirle: Señor, yo estoy aquí porque tú pensaste en mí. No solamente crearme, sino que también pensaste en llamarme porque tú sabías que yo iba a creer en ti. Y que con mi sencillez o de pronto mis limitaciones o con mi poca popularidad haya metido en un rinconcito, no importa. Pero como tú habías pensado en mí, tú eres ahora mi Padre Celestial. Y eso debe llenar nuestro corazón. Y eso debe aclarar nuestra identidad. Y esto debe reafirmarnos en nuestra confianza en el Señor. Porque cuando pensamos, no solamente pensemos en el momento de la cruz, que es el que es muy terrible. Y si usted se ve la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que creo que ya está trabajando la segunda parte, según entiendo lleva como 10 años trabajando la segunda parte de la Pasión. Y si esta fue terrible, ¿cómo irá la segunda entonces, que ya lleva 10 años trabajando en ella para acá la película? Y si a usted le pasa como a mí me pasan dos cosas cuando he visto la película. Me la he visto toda, con los ojos tapados de lágrimas, pero me la he visto. No secándome y uno mirando. Pero me pasan dos cosas muy tremendas. La primera es la rabia que me da por el mismo dolor de ver que le pegan y le pegan y le pegan y le pegan. Y uno le parece que no van a acabar de pegarle y cascarle y dele y dele. Y eso a mí me va desesperando, me produce una angustia por dentro. Pero también ese me produce la gratitud y el corazón agradecido a Él. Ahí el dolor, pero a la vez saber, si no hubiera sido ¿por qué lo hizo así? Si no hubiera sido así, no estaría yo invocando el nombre del Señor. Amén. Pero saber que todo no estuvo aquí, sino saber que todo comenzó allá, cuando todavía yo no tenía ni siquiera donde vivir en esta tierra. No había tierra para vivir en ella. Y ya había pensado en nosotros. Es decir, que el pacto eterno, o cuando entendemos mejor la eternidad del pacto, debemos regocijarnos en el Señor y debemos agradecerle al Señor. Y en momentos como los que hemos tenido hace un ratico adorándole, y tal vez usted tenga una sola palabra, de pronto usted no habla tanto como el pastor, y que el pastor habla más que un perdido cuando lo encuentran, pero tal vez usted sea de menos palabras, pero usted tal vez tenga una palabrita donde solamente sea decirle: Señor, yo no sé si no decir gracias y gracias y gracias, no importa, pero lo que su corazón saca de adentro para decirle: cuán agradecido estoy, Señor, porque no comenzó aquí, comenzó allá. Jesús lo cumplió aquí, y gracias a que lo cumplió aquí, yo puedo decirte: Padre mío, en el nombre de Jesús. Entonces debemos de tener mucho agradecimiento al Señor, mucho. Yo les confieso que por un tiempo la percepción mía estaba que, no sé, tenía como una visión mucho nomás como si todo estuviera comenzado de la salvación y todo a partir de que Cristo se hizo hombre y su sufrimiento, bueno, su vida humana y su sacrificio y ya. Pero cuando uno mira que esto comenzó allá donde no había tiempo todavía, es más maravilloso, es más glorioso, nos muestra más el amor del Padre Celestial. Y entonces también podemos ver algunas características de este maravilloso pacto eterno. Ya dijimos, y lo aclaro, porque como por ahí anda tanta gente enseñando cosas raras, leyendo
Hay un libro que hace un tiempo comencé a leerlo, pero me aburrí y dejé de leerlo. Primero porque era muy grande y segundo porque la teología que tenía vi que no me servía para nada. Es un libro que escribe un adventista, uno de los fuertes de la religión adventista, exaltando la trascendencia y la importancia del sábado. Y es un libro como de 400 páginas. Bueno, lo bajé por internet porque ya esos libros no se compran y está gratis, entonces lo bajé por internet con el propósito de leerlo. Pero cuando vi la manera como endiosaba el sábado y metiendo el sábado como parte de esa ley, y de esa ley que tiene que cumplirse, y si no usted verá el juicio de Dios, yo dejé eso aparte. Y yo dije, aquí no voy a aprender nada que me interese, así que lo cogí y lo deseché. Pero sí hay quienes andan enseñando que todavía usted tiene que cumplir el pacto de las obras si quiere tener una relación verdadera con el Señor. Si quiere ser salvo, si quiere ir a la eternidad con el Señor, que usted tiene que cumplir el pacto de las obras. Y hemos dicho que el único pacto eterno es el pacto de la gracia. El pacto de las obras comenzó aquí en la tierra, Dios y el hombre lo quebrantó. Y el otro pacto que podemos tener, que es el pacto de la consagración, que ya el salvado debe presentarse al Señor consagrándose a Él como un compromiso serio. Inclusive ese pacto también no es eterno porque es su pacto con Dios, es decir, depende de que usted exista y depende inclusive de que usted determine hacerlo, y si no, no habría pacto. Entonces, ¿cuál es el único pacto eterno? Pero dígalo en la palabra teológica, el de la gracia. El de la gracia. Y tiene varias características muy importantes. Veamos por lo menos 3 de ellas rápidamente. El pacto eterno tiene la virtud de ser un pacto seguro, porque es eterno, es seguro, porque nada que sea eterno puede ser seguro. Dios no podía comprometerse, Dios no podía jurar por Él mismo por algo que no iba a durar. Él se comprometió por algo que permanecería en la eternidad. Y porque Dios lo estableció y porque fue Dios el que se empeñó en su palabra y fue el que dijo que este pacto sería de eternidad a eternidad, como leímos ya en Mateo, entonces es que este pacto es seguro. Y cuando es seguro, ¿qué quiere decir? No se va a acabar. Es un pacto que no va a variar. Es un pacto que el Señor más adelante dice, no, a mí como que no me salió bien todo, entonces vamos a hacerle algunos ajustes de aquí para arriba. No, el Señor lo ha asegurado. El Señor ha determinado que será por la eternidad. Y Dios es el único que puede hacer cosas eternas, porque Él es el único eterno. Nosotros los seres humanos, todo lo que hacemos está destinado a que tenga cambios, se desgaste, se acabe. Pero el pacto que Dios establece, porque el que se comprometió, o mejor los que se comprometieron, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son eternos. Su palabra es eterna y es segura. Amén. Es segura. Así que no tenemos el temor de que esto va a cambiar de alguna manera, que esto va a variar. Por eso usted debe ser una persona tranquila, mejor que tranquila, una persona confiada en lo que Dios ha hecho. Usted no ande titubeando si es que Dios lo perdonó o no lo perdonó. Usted no ande cuestionándose si lo que hizo Jesús alcanzó para borrarle sus pecados o no alcanzó. No, porque en el pacto era que la obra que Jesús hiciera, el Padre la iba a aceptar y por esa obra lo iba a recibir a usted. Y Jesús ya la hizo y la cumplió hasta el final. Entonces es algo seguro. Cuando Dios, o mejor David, lo expresó de alguna manera cuando hablando de este pacto en 2 de Samuel 23:5. Miremos lo que dice 2 de Samuel 23:5.
Ahí dice 2:5 y es 23:5. Ya. Gracias, niña. No es así mi casa para con Dios. Bueno, no pregunten, no para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo ¿qué? Perpetuo, ¿qué quiere decir? Eterno, por siempre. Perpetuo, perpetuo es que nunca se acaba. Perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será ¿qué? Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Yo puedo entender esa parte final que, aunque en este mundo no hemos visto todavía la plenitud cumplida, ¿cuándo la veremos? Cuando seamos transformados y estemos con el Señor sentados tomándonos esa copa de vino que espero que sea grande, con un pan bien grande también, ¿sí? Ahí ya estará cristalizada, completa, amén. Mientras tanto, como que no, como que, y puede haber cierta inestabilidad, como ciertos temores, desde la parte humana, vale, pero esa parte humana tiene que ser superada por lo que la palabra del Señor nos dice y darnos una completa tranquilidad, porque Dios, el pacto es un pacto ordenado en todas las cosas y que será guardado, no perecerá, será perpetuo. Y ustedes saben que David en todos sus salmos, todos sus poemas, a ese hombre le pasó de todo, ¿no? Pasó por las verdes y las maduras y las más verdes y las pintonas y de todo. David pasó por todos los salmos y a ese hombre le pasaron de todo le pasó en la vida a ese hombre. Y en esos trances difíciles, en esos momentos complicados, puede que por ahí se asome alguna cosa, algún momento de como que será que sí, como que será que no. Pero ¿qué lo afirmaba él? Que Dios hizo con él pacto ¿qué? Perpetuo. ¿Cómo es el pacto de Dios con usted? Tal vez usted lo tenga flojito ahí como que todavía no lo agarra bien, pero de parte de Dios es perpetuo, es eterno. Lo que tiene que hacer usted es aferrarse y que nada ni nadie lo desoriente o lo saque de esta realidad. Es un pacto afirmado. Dios no ha dicho que se hará. Sí, tal vez, de pronto. Si pasan tales cosas, pactamos, y si no, no. Uno es el que siempre le anda poniendo los peros a todo, ¿no? Cuando uno va a hacer un compromiso, con ese miedo con que uno firma ciertos contratos, ¿cierto? Hay contratos compromisos que uno establece que como que, bueno, entonces pongamos una cláusula aquí. Si usted me queda mal, por ejemplo los arrendos, o la venta de algo, si esto me sale malo, usted tiene que arreglármelo. ¿Se compromete o no? Y le dice, sí, yo me comprometo. Ah, pero hágame el favor y fírmeme aquí, me da el favor que, ¿sí o no? Anda uno ahí como que no. Antes los viejitos sí eran tremendos para eso, ¿no? Yo creo que tampoco todos, porque faltones han habido toda la vida, ¿no? Faltones han habido toda la vida. Otros muy radicales, y primero muertos que descoloridos, decía mi papá, ¿no? Primero muerto que descolorido, mijo. O sea, que si se dijo, se hacía. Ahora el que nos ha dicho que ha hecho pacto perpetuo con nosotros es Dios. El que dice y hace. Me fascinan esos pasajes que uno encuentra, sobre todo en el libro de Isaías, cuando da la palabra y al final termina diciendo, porque yo soy el que haré estas cosas. Termina pasajes con frases como esas, como poniéndole el sello. Es decir, yo fui el que lo dije, yo soy el que lo cumplo, y póngale el sello que eso va a pasar. Amén. Y el pacto que ha hecho con nosotros a través de su Hijo Jesús, bueno, y con el Espíritu Santo y todo, es un pacto perpetuo. Dice Números 23:19, en la segunda parte,
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Eso es lo que llaman los filósofos que la pregunta retórica. ¿Qué quiere decir? Que la pregunta tiene la respuesta en sí misma. Ahí está la respuesta. Él dijo y no hará. ¿Usted qué dice? Claro que hará. ¿Y qué más lo que dice? Habló y no lo ejecutará. ¿Y qué tiene que decir uno? Claro que lo ejecutará. Ahí está la respuesta. Y Él es el que lo ha dicho. Y lo más lindo, pensando, echándole mente a todo eso del tiempo, ¿cuántos años para que se cumpliera? Y se cumplió. Cuando leemos la Biblia con cuidado, y uno entiende que ese libro fue escrito en un promedio como de 1500, 1600 años más o menos se escribió la Biblia, el tiempo que abarcó. Y uno sabe que la escribieron varios escritores, un solo autor, varios escritores. Y uno ver que el pensamiento desde Génesis hasta el Apocalipsis conserva una sola línea. ¿Quién es el que lleva la línea de esa palabra de comienzo a final? Tiene que ser solo una mente como la de Dios. Tiene que ser una mente como Dios. ¿Por qué? Porque prometer por ahí la eternidad, hacer cumplir acá después de no sé de cuántos años, y aún durante estos años de vida humana, que se vaya cumpliendo cada cosa. Y cuando uno pilla los detallitos que en los relatos hay unos detalles que uno dice, uy, pero es que esto le pasaría a cualquiera, pero a Dios no se le pasa. Las cosas grandes uno las nota, pero las cosas pequeñitas se le pasan a cualquiera, pero Dios es un Dios de detalles. Y cuando uno ve los detalles uno dice, Dios lleva el control de todo esto. Definitivamente el Señor está en el control, y por eso Él nos ha dado un pacto que es seguro. Otra característica tremenda del pacto del Señor es que es inmutable. Es inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? No va a cambiar. Es seguro que no va a fallar. Y es inmutable que no va a cambiar. Todo en este mundo es, según la física, según los que estudian la física, dicen que la materia no se crea ni se destruye, sino que ¿qué? Bueno, el que dijo eso le faltó un pedacito, tuvo que haber puesto una aclaración al principio. Tuviera que decir, bueno, después de que Dios creó la materia por sí misma no se crea ni se destruye, pero sí que, sí cambia, ¿o no? Eso es lo que dice, solo que al científico que escribió que la materia no se crea ni se destruye, debió colocar un asterisco arribita y hubiera dicho, después de que Dios creó la materia, o sea que sí fue creada, esa materia por sí misma ni se crea ni se destruye, pero sí cambia el estado. Este vidrio, ¿qué era antes de ser vidrio? Era una arena especial, que no tengo ni idea qué químicos le echan, pero que termina siendo otra cosa diferente. ¿Dejó de ser la materia que estaba creada? No, sigue siendo la misma materia, pero ¿fue qué? Fue modificada, fue trabajada y de ahí sacaron un vidrio. Ese plástico en el que usted está sentado, en estos días veía cómo sacan el plástico de los árboles, ¿no? Cómo sacaban ese plástico, una cosa bien bonita de eso, el caucho. Eso no era ese caucho fino que usted está ahí que lo puede aguantar, lo procesaron. Y nosotros cambiamos a veces, como decía hace un momento también, por temas de temor, de inseguridad, cambiamos muchas cosas. ¿Sabe que inclusive Dios mismo nos advierte que una de las causales para que un hijo de Dios no reciba lo que pide en un momento dado
es lo inestable de la persona, que un hijo de Dios sea inestable. Un hijo de Dios que hoy quiere una cosa y mañana ya quiere otra, que no sabe qué es ni lo que quiere. ¿Usted sabe que eso es causal para que Dios no responda? ¿Usted sabía eso, no? Eso lo dice en Santiago. Dice que la persona de doble ánimo es inestable en todas las cosas. Hoy está hirviendo de fervor por hacer algo y mañana se levanta con un pie al revés, que no quiere hacer nada. Eso es ser mutable, cambia. Que si hizo frío, que si hizo calor, que si llovió, que si le fue bien, que si no le fue tan bien. Entonces está dependiendo de las circunstancias y es mutable. Pero nuestro Dios es un Dios inmutable. Ya lo leímos, no cambia. Y lo que Él promete, lo cumple y no cambia. Lo promete. Por eso también me asusto. Yo me asusto mucho porque Dios sea así. A mí me da cierto terror. Porque la Biblia dice por ahí también: no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Y Dios en su justicia le dará a cada uno lo que merece. ¿Se acuerda de los galardones en el cielo? Dios a cada hijo de Dios le dará lo que merece. Y Él no va a cambiar. Él no se va a dejar transar. Él no le va a comer de cuento que las lágrimas a última hora, que no. Dios es inmutable, sus decisiones son inmutables. ¿Cuáles son los atributos de Dios que podamos pensar que Dios es inmutable? A ver, díganme en algunos. Díganme algunos de los atributos que podemos decir Dios es inmutable, que conjuga todo esto. Que Él es fiel, ¿cierto? Bueno, eso va con otro lado. El omnipresente va con un ovni que anda presente en toda parte. Ese va por otro lado. Pero que Dios es fiel. ¿Cómo dices? Bueno, es una promesa, pero es promesa que se cumple porque Él es inmutable. Entonces, ¿qué características son de ese atributo inmutable? No más con unita y con otra, la que dijo Felipe, bastaría. Dios es verdad. Él es la verdad. Dios no miente. Y cuando usted habla con alguien que le dice las cosas como son, que son verdaderas y que no va a depender, inclusive hay un salmo donde David dice que, se me olvida la parte del principio, me ha gustado mucho, que dice que Dios, la misericordia de Dios está con el que no cambia, que aún jurando contra sí mismo, no por eso cambia. Dios no cambia, porque Dios es verdadero. Y como Él es verdadero, Él es fiel. Y como Él es fiel, lo que ha dicho, lo hace como lo dijo y lo cumple. Amén. Entonces no debemos nosotros de temer y debemos de glorificar al Señor, porque Él es inmutable y su pacto es un pacto inmutable. El pacto de las obras, el Señor de antemano, por eso va después del pacto de la gracia. Primero hace el pacto de la gracia en la eternidad y el pacto de las obras aquí, porque Él sabía que el ser humano no le iba a caminar. Y en el plan de Dios todos sabemos que el pacto de las obras Dios lo estableció básicamente con un propósito. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios dio la ley? El pacto de las obras, para mostrarle al mundo lo pecador que es, y para que esa ley que le mostraba que es pecador lo llevara a reconocer la necesidad de la gracia en Cristo Jesús. Amén.
Por eso ese pacto iba a ser temporal. Sabía que el ser humano lo iba a quebrantar. Pero el pacto de la gracia no depende de usted ni de mí, depende del Señor. Y Él ya ha hecho su parte. Y terminemos con esta parte donde el Señor nos dice que el pacto no se acabará. Este pacto de la gracia no se acabará. Y ya lo leíamos en Mateo 26, 29, donde nos dice el Señor que Él un día estará con nosotros, con sus apóstoles de su momento, pero con todos nosotros, tomando de la cena del Señor en el reino de su Padre. Si Dios, el eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, establece ese pacto con esas garantías que Él, por lo que Él es, lo asegura, entonces la salvación suya es ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. ¿Cuándo comenzó? ¿O cuándo va a comenzar? Esa salvación suya, ¿cuándo va a comenzar? No. Ya usted lo que hizo fue incluirse en lo que ya el Señor venía haciendo. Amén. Y ya lo está viviendo. Y ya está en ella. Y lo único que falta es que usted sea fiel. Que usted sea firme. Fallamos, dudamos, tenemos muchos temores, pero hay algo muy hermoso. En el pacto de la gracia, el Espíritu Santo se comprometió con el Padre y con el Hijo, que Él iba a estar con nosotros, que Él iba a trabajar desde adentro de nosotros, que Él sería el que nos fortalecería, y el Espíritu Santo lo está haciendo. Y aunque a veces lo ignoramos, Él permanece allí. Y aunque a veces por alguna razón se le contrista, Él permanece ahí. Y lo único que tenemos que hacer es como voltear otra vez la cara hacia adentro, mirar hacia Él y decirle: perdóname, Espíritu de Dios. Pero el pacto eterno que el Padre ha hecho, en el cual yo estoy incluido ahora, ya viviéndolo, yo sé que solamente puedo permanecer firme por medio de Él. Alabamos al Señor, hermanos. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo y alabamos al Espíritu Santo de Dios. Todos tres participan de ese pacto eterno en el cual usted y yo somos beneficiados. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quiere? Bendito es el Señor. Aleluya. Coloquémonos en pie, mis hermanos, y démosle gracias al Señor. Hace un rato adorábamos de una manera muy hermosa y el corazón se va llenando de regocijo, y ese regocijo va unido pensamientos, emociones y voluntad con los que nos presentamos delante del Señor para agradecerle. Y te damos gracias, Señor, por la palabra tuya que siempre trae más luz y que nos reafirma y que nos expande el entendimiento, el conocimiento, para que nosotros seamos reafirmados en ti, para que cada día, Señor, nosotros podamos caminar más seguros, más confiados, para que las energías que tenemos como personas no las gastemos en el miedo, no las gastemos en el temor, sino que más bien, bendito Señor, seamos fortalecidos en el regocijo, en la paz, en el gozo de saber, Señor amado, que en tus manos estamos seguros, que tú lo prometiste desde la eternidad y lo estás cumpliendo en cada uno de nosotros, Señor, que es una obra perfecta, Señor. Cuánto valemos para ti, que este fue un pacto de esa triunidad personal, de este Dios triuno personal, que se puso de acuerdo consigo mismo, que estableció unos parámetros y que nos colocó a nosotros como el objetivo a alcanzar. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Nos regocijamos en tu presencia, nos regocijamos en conocerte cada día más y entenderte
en poder, en saber de que tú eres inmutable, Señor, en saber de que tú no varías, en saber de que tú no dependes de las circunstancias, y que aunque nosotros como humanos en nuestras debilidades fallamos, a veces nos desanimamos, a veces podemos inclusive estar confundidos, pero gracias, Señor, porque mientras permanezcamos en ti, tú volverás, Señor, nos encauzas nuevamente, nos llenas de tu poder, Señor, vivificas nuestro espíritu, Señor, y también el alma, y aún como dice la palabra, vivificas nuestros cuerpos mortales, Señor, para que podamos caminar contigo cada día, Señor, y no desmayar. Gracias, Señor, porque esto que estamos recordando en estos días llamado Semana Santa es el pacto que tú estableciste desde la eternidad y que se ha cumplido y que en nosotros se está cumpliendo, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Mis amados.